Saludos, hoy contaré la historia de los lujosos pendientes de los Románov, que han sobrevivido hasta nuestros días y a quién pertenecen ahora. Así que, bisnieta del emperador Alejandro I y Marina de Kent durante su vida fue llamada la princesa más bella de Gran Bretaña de Rusia. Marina era nieta de la gran duquesa María Pavlovna padre y del gran duque Vladimir Alexandrovich, hermano de Alejandro I. La madre de Marina, Elena Vladimirovna, era la hija única y favorita de María Pavlovna y Vladimir Alexandrovich. El gran duque Vladimir Alexandrovich murió en 1909, pocos años antes de la revolución. Tras la caída de la monarquía, María Pavlovna logró escapar de Rusia a Europa. Al hacerlo, la gran duquesa pudo llevarse consigo en el exilio y casi todas las joyas de la familia. Para ello, María Pavlovna contrató a un agente inglés que viajó al Petrogrado revolucionario, se coló en el Palacio Vladimir de la Gran Duquesa, custodiado por las nuevas autoridades, y sacó de allí las joyas en una valija ordinaria. Posteriormente, el agente introdujo de contrabando estas joyas en el extranjero, donde fueron recibidas por María Pavlovna, que había abandonado Rusia. La hija de María Pavlovna, Elena Vladimirovna, ya estaba casada con el príncipe Nicolás de Grecia, hermano menor del rey Constantino I de Grecia. En 1917 en Grecia, como en Rusia, hubo una revolución y Elena y su marido también se vieron obligados a huir del país. En el momento de la emigración, la gran duquesa María Pavlovna era ya una mujer bastante mayor. La excitación y la agitación que experimentó durante la revolución afectaron muy negativamente a su salud. La gran duquesa vivió en el exilio solo unos meses, tras los cuales murió. Poco antes de morir, María Pavlovna redactó un testamento en el que repartía entre sus hijos los tesoros que se había llevado de Rusia. Dejó joyas de perlas al hijo mayor de la gran duquesa, Kirill Vladimirovich, que más tarde se declaró emperador de Rusia en el exilio, a su hijo Boris Vladimirovich joyas de esmeraldas y a Andrei Vladimirovich joyas de rubíes. Su hija única y favorita, Elena Vladimirovna, recibió diamantes. La situación política de Grecia en aquella época era muy inestable. Los griegos alejaban a su rey o le permitían regresar. En consecuencia, la vida del hermano de Constantino I, Nicolás, y de su esposa, Elena Vladimirovna, era muy agitada. La situación financiera de la familia del príncipe dejaba mucho que desear. Por ello, Elena Vladimirovna se vio obligada a vender la mayoría de las joyas que le había dejado su madre. Actualmente se considera que la joya más famosa vendida por la gran duquesa es la tiara de Vladimir. Esta famosa joya ha sobrevivido hasta nuestros días, ya que fue comprada a Elena por la familia real británica. La tiara Vladimir era muy querida y la llevaba a menudo Isabel y... Se sabe que Meghan Markle quería llevar esta tiara en su boda con el príncipe Harry, pero la reina no se lo permitió. La mayoría de las joyas de María Pavlovna desaparecieron sin dejar rastro en colecciones privadas a principios del siglo XX. Sin embargo, es probable que Elena no vendiera todas las joyas que pertenecieron a su madre. Una de esas joyas que dejó la gran duquesa fueron probablemente unos pendientes girandole con 8 grandes diamantes. Estas joyas, aunque de forma algo modificada, han llegado hasta nuestros días. No existen pruebas exactas de que los pendientes girandole de Elena Vladimirovna pertenecieran a los Románov. Sin embargo, hay muchas confirmaciones indirectas de este hecho. En primer lugar, la fabricación de estos pendientes, debido a que las piedras utilizadas para ellos eran de gran tamaño, costaba fabulosamente cara. Elena Vladimirovna y su marido Nicolás, incluso en los mejores tiempos, apenas podían permitirse tales gastos en joyas. En segundo lugar, los pendientes se hacían solo con diamantes. Como ya se ha mencionado, Elena Vladimirovna heredó de su madre joyas de diamantes. Otra prueba de que las girándulas de diamantes eran las joyas de los Románov puede considerarse su diseño anticuado. El diseño de los pendientes de Elena Vladimirovna no es propio de finales del siglo VI y principios del XX. Los pendientes girándulas eran populares en Europa y en Rusia mucho antes, en el siglo XVI. Las girándulas son pendientes largos y macizos formados por varias hileras con colgantes. Exteriormente, cada uno de estos pendientes se asemeja a un candelabro invertido. De hecho, el propio nombre, girandoli, se traduce del francés como candelabro. En Rusia, Catalina la Grande adoraba este tipo de joyas.
Lo más probable es que las girándulas que Elena Vladimirovna recibió de su madre tras la revolución pertenecieran originalmente a la emperatriz. A juzgar por los retratos que se conservan de Catalina, tenía un gran número de pendientes de este tipo, perlas, amatistas y, por supuesto, diamantes. La gran duquesa María Pavlovna era la esposa del siguiente en la línea de sucesión al hijo del emperador Alejandro I. En Rusia, por tanto, se la consideraba la gran duquesa principal. Y, por supuesto, María Pavlovna tenía acceso a la bóveda de la familia Romanov y a las joyas de la corona. Por lo tanto, es probable que uno de los emperadores, Alejandro I o Nicolás I, le permitiera llevarse para uso personal los pendientes Girandole de Catalina la Grande. Estos pendientes podrían haberse guardado junto con las joyas personales de la gran duquesa en el palacio de Vladimir, en una habitación secreta, de donde se los llevó un agente contratado por María Pavlovna. Las joyas de Catalina la Grande acabaron en el extranjero y, tras la muerte de la gran duquesa, pasaron a manos de su hija, Elena Vladimirovna. Se sabe que Elena Vladimirovna legó a su vez los lujosos pendientes a su hija menor, Marina de Kent. En 1934 Marina se casó con el príncipe inglés Jorge, hermano menor del rey Jorge V, padre de Isabel I. Los contemporáneos consideraban a la hija de Elena Vladimirovna Marina casi la más bella representante de la familia real británica de aquellos años. Además de la belleza exterior, Marina de Kent tenía un gusto impecable para la ropa y las joyas. Se sabe que su estilo y forma de vestir inspiraron más tarde a la hermana menor de Isabel I, la princesa Margarita, una gran aficionada a la moda. Se sabe que por este motivo hubo tensiones entre ella y la reina consorte Isabel, madre de Isabel I, desde los primeros días en que se conocieron. Marina desde niña acostumbrada al lujo de las cortes de San Petersburgo y Atenas, y por ello en la corte del rey británico se sentía completamente libre y, como pez en el agua. Sobre Isabel, la esposa de Jorge V, no se podía decir lo mismo. Jorge V, como sabemos, se convirtió en rey solo porque su hermano mayor Eduardo contrajo matrimonio morganático y rechazó el trono. La esposa del rey Jorge V, la reina consorte Isabel, era hija de un conde aristócrata escocés corriente. Tras su nacimiento, hubo incluso rumores de que en realidad había nacido de la cocinera del conde, ya que la propia condesa no podía tener hijos. Cuando Isabel era duquesa de York, Marina, nieta de Alejandro I y del rey Jorge de Grecia, en sus propias palabras, parecía una simple chica escocesa. Cuando Isabel se convirtió en reina, no olvidó la duquesa de Kent su actitud arrogante. Era bien sabido por todos en Inglaterra que a la reina consorte no le gustaba Marina de Kent. Después de 1917, a causa de las revoluciones, las familias gobernantes griega y rusa perdieron sus fabulosas riquezas. Pero, siendo la esposa de un príncipe inglés, Marina Kentskaya, por supuesto, no experimentó una especial falta de joyas. Y, sin embargo, incluso en el contexto de los lujosos tesoros de la familia británica, destacaban especialmente los pendientes Romanov Girandole, regalados a la duquesa por su madre. Se sabe que a Marina le encantaban las joyas de su madre y las llevaba muy a menudo. Hasta nuestros días hay muchas fotos de la duquesa, en las que posa con pendientes Girandole. Estas joyas parecen realmente lujosas. Se cree que los pendientes Girandole creados en la época de Catalina eran joyeros franceses. Se hicieron, según los expertos, hacia 1770. Al hacer los pendientes, cuya longitud alcanza casi los 9 centímetros, el maestro utilizó varios diamantes grandes y muchos diamantes más pequeños. Los diamantes pequeños de la pieza están tallados con una talla antigua. Para los más grandes, se utilizó una talla pera y una talla cojín. Se cree que, como muchas otras piezas de joyería vintage, los pendientes Girandole son una pieza transformadora. Es como si los colgantes triples pudieran separarse y llevarse como piezas de joyería independientes. Sin embargo, no se han conservado fotografías de ninguna usuaria luciendo los colgantes de este modo. La duquesa de Kent, que tenía un gusto excelente, combinaba a menudo con mucho acierto los pendientes de Elena con sus otras joyas. Por ejemplo, los candelabros simplemente combinaban a la perfección con la tradicional tiara kokoshnik radiante al estilo ruso. Muy a menudo, además de las girándulas, la duquesa de Kent llevaba también un lujoso broche de diamantes en forma de lazo.
Este magnífico broche también perteneció en su día a la gran duquesa Elena Vladimirovna. Elena Vladimirovna lo recibió del emperador Nicolás I como regalo de bodas con el príncipe Nicolás. Los pendientes girandole de diamantes han llegado hasta nuestros días. Pero, desgraciadamente, tras la muerte de Marina de Kent, su diseño sufrió cambios no para mejor. Tras el fallecimiento de la duquesa de Kent, los pendientes Romanov fueron heredados por su hijo Eduardo de Kent. Posteriormente, su esposa, la nuera de Marina, Catalina, también los llevó con frecuencia. Se sabe que Catalina se quejó de que los colgantes triples de los pendientes empezaron a desprenderse con el tiempo. Por ello, según contaba la joven duquesa en recepciones y celebraciones, a menudo tenía que arrastrarse por el suelo en busca de los diamantes caídos. En los años 90 del siglo pasado, la familia Kent empezó a experimentar dificultades financieras. Como consecuencia, los pendientes girandole de Catalina tuvieron que venderse. Durante algún tiempo no se supo nada de estas joyas. Pero en 2000, los pendientes de Elena Vladimirovna aparecieron en una de las prestigiosas subastas europeas. Por desgracia, resultó que los 8 diamantes más grandes que llevaban habían sido sustituidos por brillantes de imitación. Se desconoce quién vendió exactamente los diamantes de los girándoles, Kent, o el nuevo propietario que les compró las joyas. En cualquier caso, en 2000 los pendientes fueron comprados por la casa de joyería Philips. Ahora esta empresa alquila de vez en cuando estas joyas a distintas celebridades. Por ejemplo, en 2007 Kim Kardashian llevó pendientes Romanov sin diamantes. Gracias por vernos.